lo que en algunas ocasiones la ciudadanía puede percibir como ruido, el ruido de la democracia, sin duda alguna puede resultar incómodo, pero siempre será infinitamente mejor que el silencio de las autocracias. Y en este país, por desgracia, lo sabemos bien. Creo que en los últimos 6 días también nos han mostrado la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras que aprovecho también para desmentir hoy. Se ha dicho que este Real Decreto Ley, el que no se convalidó, contenía medidas que harían subir el precio de la luz. Y yo quiero decir que es falso, que no es verdad. De hecho, es justo al revés. Este decreto mejora el bono social del que se benefician las familias más vulnerables a la hora de pagar su factura de la luz. Se ha dicho que se regalaba un palacete al Partido Nacionalista Vasco, pero aquí no se regala nada. Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y por el franquismo en los años 30 del siglo pasado. Se le retorna como se han retornado ya docenas de inmuebles incautados durante la dictadura franquista a sus legítimos propietarios. Se ha dicho también que este Real Decreto Ley subía el IVA de los alimentos. Otra falsedad, otro bulo, otra mentira, ya que no contiene ninguna medida al respecto. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Es más, si cualquier persona que esté viendo esta comparecencia compara y comprueba que antes y después de la derogación del susodicho Real Decreto Ley, el IVA de los alimentos ha seguido siendo el mismo, verá que efectivamente es así. Es así. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que invitamos a todos los grupos parlamentarios a votar a favor de estas medidas que gozan de un apoyo abrumador de la sociedad española. Y pedimos a quien no las apoye que para justificar su rechazo no utilice bulos, mentiras, falsedades, fake news, sino argumentos que expliquen por qué no están dispuestos a reconocer a los pensionistas que se debe revalorizar la pensión conforme al IPC, o por qué los afectados de la Dana de Valencia no pueden contar con las ayudas que necesitan y que la sociedad española, por cierto, también aplaude cuando se vehiculan hacia la Comunitat Valenciana. Hola, muy buenos días. Los usuarios del transporte público recuperan sus bonificaciones. Las pensiones del mes de febrero serán iguales que las de enero, no se va a perder la revalorización y los damnificados por la Dana en Valencia recibirán las ayudas. El Gobierno salvó ayer el decreto que el miércoles pasado cayó en el Congreso por la unión de los votos de Junts, del Partido Popular y de Vox, y fue Junts, socio en la investidura, quien llevó al Ejecutivo a la derrota y quien le salva ahora. En medio, de nuevo, una negociación agónica que los de Puigdemont utilizan para seguir jugando a ser imprescindibles, a mandar el mensaje de que quien maneja lo que pasa en el Congreso es alguien que ni siquiera está sentado en el Congreso. En este caso el Gobierno se ha dejado pocos pelos en la gatera. La victoria de Puigdemont es pírrica. Que se debata en el Congreso la iniciativa de los independentistas para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Vale, se debatirá y ya, porque el propio Pedro Sánchez dijo ayer que no tenía ninguna intención de someterse a ninguna cuestión de confianza, cuya prerrogativa para activarla, por cierto, es exclusivamente suya. Así que Junts ha estado amenazando con medidas sociales imprescindibles para llevarse a casa prácticamente nada. Y este acuerdo además deja al PP en evidencia, porque ahora con el decreto ya troceado, en el acuerdo con Junts quedan para más adelante algunas de las medidas, va a tener que decidir si apoya la revalorización de las pensiones o los abonos al transporte, o dice que no a unas medidas que benefician a millones de españoles. Aunque en el paquete va también el palacete que el Gobierno devuelve al PNV, una cuestión que, ignorando la historia, los populares establecen como línea roja. Así que Alberto Núñez Feijóo tiene que resolver la duda, y esto después de que ayer hicieran el ridículo en el Senado, aprobando con su mayoría absoluta una iniciativa para exigir al Gobierno que hiciera lo que ya estaba pactando
con Junts. Desde el miércoles la política en este país gira en torno al tacticismo partidista llevado al máximo. Ayer el propio Pedro Sánchez quiso salir personalmente a explicar el final de todo esto. Bueno, pues ni unos deberían sacar pecho por lo conseguido, ni otros utilizar medidas indispensables para el bienestar de los ciudadanos para chantajear o boicotear a nadie. En un Parlamento tan fragmentado hay que naturalizar de una vez por todas las negociaciones, además con todos. Si no, dentro de nada volveremos a estar en las mismas. El Partido Popular decía que si ustedes hubiesen sacado de ese decreto la revalorización de las pensiones, que no habría tenido ningún tipo de problema en aprobarlo. ¿Usted da verosimilitud a esa explicación o cree que era una excusa? Ni la más mínima, pero es que me baso en los hechos, en la historia. A mí la estrategia del Partido Popular en este supuesto y en este caso, con la bajada de las pensiones y su voto negativo, perjudicando a los pensionistas, perjudicando a la gente, me la van a tener que explicar muy despacito porque no entiendo esa estrategia del Partido Popular. Ellos ahora pues buscan una excusa como para votar en contra de la subida de las pensiones, pero si nos vamos a la historia reciente, ellos en el año 21, cuando se modifica la ley de pensiones, ellos votan en contra. Y cuando se vota en el año 25, hace una semana, que se suban las pensiones, el PP vota en contra. Y cuando se votó en el año 24 que se suban las pensiones, el PP votó en contra. Y en el año 23, cuando se votó que se subieran las pensiones, ¿adivinan lo que votó el PP? En contra. Esta es la realidad. El Partido Popular siempre ha votado en contra. La ley del Partido Popular, por eso digo que esto no son opiniones, son hechos. Lo que establecía es que se subía un 0,25% las pensiones en todo caso. Esto hubiera supuesto que en los últimos 5 años las pensiones hubieran subido un 1,25. Es decir, lo que cuesta la carta que mandan a los pensionistas diciéndoles que se ha subido la pensión, un 1,25. Y nosotros le hemos subido un 26,5% las pensiones. Una cuarta parte de lo que cobran los pensionistas hoy, cuando vean su pensión, una cuarta parte corresponde a subidas de este gobierno, del gobierno progresista. Y eso los pensionistas creo que lo han de tener en cuenta, que con el Partido Popular hubieran tenido una pensión del 1,25% más y con nosotros del 26% más. Esa es la diferencia entre que gobierne la derecha y la izquierda. Para los pensionistas es ni más ni menos un cuarto de su pensión. Y que el PP vota siempre para bajar las pensiones es un hecho indiscutible, porque, insisto, en todos los años desde que se reformó la ley de pensiones. Que vayamos consiguiendo nuestros objetivos, porque realmente en una legislatura como la actual, donde tenemos un Parlamento muy fraccionado, ¿qué es lo que ha votado la ciudadanía? ¿Qué es lo que han votado los españoles? Ese Parlamento tan fraccionado, que nosotros todos los días estemos dialogando, todos los días consiguiendo acuerdos, todos los días consiguiendo avances, creo que es lo fundamental de la legislatura. Y al final, esto se resume en que cuando el gobierno gana una votación, ganan los ciudadanos, ganan los pensionistas, ganan los jóvenes. Cuando la oposición gana una votación, pierde la gente, pierde la ciudadanía. Esta es la clave de esta legislatura, que hay un gobierno que pretende avanzar, que pretende que los datos económicos y los datos de empleo sean cada día mejores, que pretende que el escudo social, que el estado del bienestar esté cada día más reforzado, y hay una oposición negacionista, una coalición negacionista, PP-Vox y en fin, con carácter general, que lo que pretenden es atacar al gobierno y, en definitiva, atacar a la ciudadanía, porque la votación de la semana pasada del Partido Popular, que se conoce bien porque lo ha hecho siempre, esto no es ninguna novedad, que vote contra la subida de las pensiones, es su ideología. Ellos no consideran que haya que subir las pensiones públicas, apuestan por otro tipo de modelos, lo podrían decir claramente, pero no. Se inventan pues la excusa del día. Sería un buen ejercicio recordar ahora la excusa del día, por qué han dicho que votan que no en este año y por qué dijeron que votaban que no el año pasado, hace 2 años, hace 3, hace 4, hace 5, porque votan siempre que no. Y lo importante es que cuando el gobierno gana una votación en el Congreso, los ciudadanos pueden estar tranquilos porque gana la gente.